días de juventud no volverán, como el viento se va. Me rindo a Cristo en mi juventud, siempre feliz ¿Qué tal, seré. hermanos? Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles. Bueno, aquí esperando que Dios les bendiga de una manera especial. Y bueno, quiero compartir con ustedes el secreto que tenemos los cristianos para vivir una vida feliz. Así es que es una bendición saludarles en este momento. Y bueno, ah, una de las cosas que nos tenemos que enfrentar todos los creyentes y el simple hecho de estar vivos es precisamente la aflicción, el ser afligidos de alguna forma o de otra. Y bueno, la palabra de Dios nos dice que el hombre nace precisamente para la aflicción. Y a veces los cristianos esperan que Dios les proteja de los problemas y de las desgracias, pero Dios nunca ha prometido hacer eso. Tanto los cristianos como las personas no salvas, pues experimentan pruebas, problemas y sufrimientos. El asunto es de qué manera nosotros enfrentamos los problemas de la vida. Y bueno, de eso depende de la forma en que interiormente vemos y creamos las cosas. Si nosotros vemos todos desde un punto de vista netamente humano, nos sentimos desalentados y derrotados. Si miramos las cosas desde el punto de vista de Dios, reconociendo su carácter maravilloso y viendo su mano en todas las circunstancias, conoceremos la paz y el gozo y la felicidad. Y bueno, esa es precisamente la lección que me gustaría que aprendiéramos. El secreto del cristiano para una vida feliz, no importa las circunstancias que podamos estar viviendo. Y bueno, vamos a recordar algunas cosas que debemos saber. Antes de considerar los pasos que nos llevarán a una vida cristiana feliz, hay algunas cosas que debemos saber. En primer lugar, debemos saber qué es lo que podemos esperar en esta vida. Hay una enseñanza falsa circulando entre el pueblo de Dios que dice más o menos lo siguiente: hazte un seguidor de Jesucristo y todos tus problemas terminarán. Dios te guardará de enfermedades y te dará éxito con solo creer la teología correcta y reclamar las promesas de Dios. Pero yo no encuentro ninguna parte de la Biblia en donde Dios promete esto. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, es lo que nos dice ahí en Juan 16:33. La aflicción es parte de esta vida. Nadie se escapa de ella. La Biblia dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Job 14:1. Entonces los cristianos debemos esperar pruebas y sufrimientos. La Biblia también dice en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en Hechos 14:22, nuevamente la Biblia nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así es que no olvidemos, es importante saber qué es lo que podemos esperar en esta vida. Y otra de las cosas, debemos saber que Dios nos ama, sí, por supuesto, y solo desea lo mejor para nosotros. La Biblia dice que nos ama como ama a su mismo hijo.
porque nos ama tanto, ¿sí? Al punto que Él desea, pues, lo mejor para nosotros, como es normal, de un padre, un hijo. Siempre busca nuestro mejor bien, aun cuando nosotros nos conformaríamos con gusto con algunas cosas menos. Cuando David pensó en lo mucho que Dios lo amaba y cómo Dios estaba siempre pensando en él exclamó en el Salmo 139:17, cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Así es que Dios nos ama y también debemos saber la meta que Dios tiene para nosotros en esta vida. Para comprender lo que Dios está haciendo con nosotros, debemos saber cuál es su meta para nuestra vida. Su meta no es solo hacernos felices y prósperos, sino la meta de Dios para nosotros es esta, conformarnos a la imagen de su Hijo. La Biblia dice en Romanos 8:29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Así es que, ¿cómo nos va a conformar Dios a la imagen de su Hijo? Bueno, lo hace a través de nuestras circunstancias y de la disciplina del Espíritu Santo. Y para esto, bueno, involucra pruebas, aflicciones, sufrimiento. Por lo tanto, debemos contar con tales cosas, puesto que son una parte necesaria del trato de Dios para hacernos semejantes a Cristo. Vamos a ver algunos pasos hacia una vida feliz. Para poder nosotros disfrutar de la vida cristiana y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, hay ciertos pasos concretos que debemos dar. Debemos creer y estar conscientes que Dios es soberano. Número uno. Cuando decimos que Dios es soberano, queremos decir que Él impera sobre todas las cosas en este mundo y en el universo entero. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. No existe nada que pueda estorbar o evitar que Dios haga lo que se ha propuesto hacer. La Biblia dice en Daniel 4:35, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En todas partes y en todo tiempo Dios rige su creación y ejerce su soberanía. La Biblia dice en el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La Biblia dice que todas las cosas son para servir a Dios. Eso significa que que todas las cosas le sirven a Dios para realizar sus propósitos. Tenemos la tendencia a pensar que solo las personas y las cosas buenas sirven a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que todas las cosas, sean buenas o malas, son para servir a Dios y por lo tanto tienen que hacer su voluntad. En el Salmo 119, David dice que casi fue destruido por los soberbios que han cavado hoyos para él y lo persiguen sin causa. No obstante, frente a todas estas pruebas y sufrimientos, él declaró la fidelidad de Dios y dijo que todas las cosas están para servir a Dios. Por eso a él escribió ahí en el Salmo 119, 89 al 91. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Así que el salmista se dio cuenta de esta gran verdad. Todas las cosas son para servir a Dios y por lo tanto,
tienen que hacer su voluntad. Aún las cosas feroces y crueles de la naturaleza les sirven y dan cumplimiento a su palabra. La Biblia dice en el Salmo 148, 7 al 8, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de la tempestad que ejecuta su palabra. Todas las cosas son para servir a Dios. Esto es cierto, no solo para las cosas de la naturaleza, sino también para los hombres, naciones, reyes. Todo está bajo su control. Proverbios 21:1 dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Aún Satanás y aquellos que le sirven son usados por Dios para cumplir su voluntad. Fue Satanás el que maquinó la muerte del Señor Jesús y puso en el corazón de Judas el deseo de traicionar a Jesús. Y fue Satanás el que instigó a las multitudes para pedir su muerte. Pero este mismo Satanás y sus seguidores perversos fueron usados por Dios como siervos para efectuar su plan perfecto para la salvación eterna de los hombres. Así es que debemos creer que Dios es soberano y que Dios está sobre todas las cosas. Y otra de las cosas que debemos creer es que Dios es bueno. Cuando nos llegan las pruebas y las dificultades, Satanás trata de poner malos pensamientos en nuestras mentes. Él nos sugiere cosas como esta. Mira, ya ves, Dios no te ama realmente. ¿Cómo podría un Dios bueno permitir que esto te suceda? Y bueno, si aceptamos los malos pensamientos de Satanás, estos nos hundirán en la melancolía y en la depresión. El remedio para los pensamientos malos son los pensamientos buenos. La palabra de Dios nos dice que Dios es bueno. Esto es verdad, a pesar de nuestras circunstancias. La Biblia dice en el Salmo 106:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El señor L. E. Maxwell, fundador del Instituto Bíblico de Prairie, dijo, cuando podemos creer que Dios es bueno, al haber permitido que nos sorprenda alguna prueba, entonces nuestra fe puede creer que Dios es grande y completamente capaz de liberarnos. No había nada diferente en cuanto a sus dos hermanos y a la hermana que lo precedieron, pero Carlos Renz nació con sus dos brazos terminando en muñones, sin dedos, nació sin piernas, más allá de las rodillas, ahí, o sea, con muñones en sus brazos y sin piernas, hasta sus rodillas. Él nació durante la época de Navidad y para esta familia cristiana donde nació, pues se transformó en un periodo de oración para pedir la dirección de Dios en cuanto a este niño. Por tanto, los padres de Carlos se dieron en cuenta de que su bebé era inteligente. Así que ellos trataron de de atenderlo y lo que decidieron hacer es tratarlo tal como sus otros hijos en todo lo que fuera posible. Su familia, sus amigos y maestros nunca le permitieron sentir o actuar en forma diferente a los demás. Lo aceptaron en iguales términos y le enseñaron que una persona sabia nunca pone en duda la voluntad de Dios. Y bueno, Carlos aprendió pronto que todos tenemos algún desafío que enfrentar, tal vez no como el de tener que funcionar sin manos y sin pies, pero sí en hacer lo mejor posible para vivir y servir a Dios con los dones que Dios se complace en darnos. Aprendió a escribir poniendo el lápiz
o la pluma en sus muñones, esos muñones acoginados, a moverlos con sus hombros. A pesar de que no tenía recursos para una educación universitaria, Carlos aprendió todo lo que pudo. Más que todo aprendió a amar y a confiar en Dios. Hoy, Carlos puede llegar y llevar a cabo cualquier maniobra, cualquier cosa física necesaria para su vida diaria, él la puede llevar a cabo. Maneja su propio auto, se mueve confiadamente, subiendo y bajando escaleras con sus muletas, da vueltas por la oficina en una silla de ruedas común y corriente. Puede usar el teléfono, escribir a máquina, usar una máquina sumadora, tocar acordes en el piano. Puede vestirse solo hasta el último detalle, excepto abotonarse el primer botón de su camisa. Pero se puede poner la corbata. Cuando alguna máquina de su casa o de su oficina se descompone, generalmente puede repararla él mismo. Todo esto es muy notable si recordamos que Carlos no tiene manos ni tiene pies. El señor Renz ha trabajado como empleado en una gasolinera, como vendedor de automóviles, agente de seguros, como un muy capaz oficial de secretaría del tribunal de su municipio. Tiene una hermosa casa y una familia devota. Su esposa dice, la parte de mi vida que más me complace ha sido que he estado viviendo con Carlos. ¿Cómo se transformó ese hombre en un ejemplo clásico de valor? Él mismo, Carlos, nos revela el secreto. Mi vida entera está fundada en la fe en mi Creador, que me ha dotado de tantas bendiciones. Qué tremendo testimonio. Dios es bueno. Otra de las cosas que debemos de creer es que la voluntad de Dios es perfecta. Hay muchos misterios en la vida que no podemos explicar. Los cristianos sufren las mismas tragedias y penas que otras personas. Hay muchas cosas que son muy difíciles de entender porque las estamos mirando hasta el punto de vista terrenal y no desde el punto de vista de Dios. Pero Dios no se equivoca. No importa cómo puedan verse las cosas en este mundo perverso. Todo lo que hace Dios es perfecto. Su plan no puede mejorarse. La Biblia dice en el Salmo 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Se cuenta la historia de un hombre que hizo un reloj y le mostró solo la parte de atrás a un amigo que jamás había visto un reloj. El fabricante abrió la parte de atrás y le preguntó a su amigo qué opinaba de la persona que lo había hecho. Aquel hombre vio algunas ruedas y otras rueditas más pequeñas, algunas giraban hacia un lado y otras hacia otro. Algunas ruedas caminaban lentamente y otras más rápido. Viendo todo esto que le parecía muy confuso, le contestó, pienso que el hombre que hizo esto estaba loco. Entonces el fabricante le mostró a su amigo la parte delantera del reloj y le preguntó qué pensaba ahora de la persona que lo había hecho. El hombre vio las dos manecillas del reloj que se estaban moviendo de una manera precisa, cada una en su círculo correspondiente y ambos dando perfectamente la hora del día y dijo, pienso que el que hizo esto es la persona más sabia que ha vivido. Esta historia nos ayuda a comprender una gran verdad respecto a la vida.
Estamos aquí en la tierra y vemos solo el lado terrenal de lo que hace Dios. Y así dejamos de ver su diseño y su plan perfectos para nuestras vidas. Las ruedas van cada una por su lado y a veces parecen no tener diseño ni propósito. Pero algún día veremos el lado celestial de todo lo que hace Dios. Veremos su diseño perfecto y su plan para nuestra vida y diremos, Señor, te alabo, te doy gracias. Tu senda es verdaderamente perfecta. Debemos entregar nuestra vida y nuestra voluntad a Dios. Hay algo que dentro de nosotros y detrás de nuestros sentimientos y deseos que decide todo y controla todo. ¿Qué es? Nuestra voluntad. La voluntad que en la Biblia a veces se llama el corazón. Es la fortaleza de todo nuestro ser. Ni los sentimientos ni nuestros deseos determinan lo que hacemos. Es nuestra voluntad. Para que Dios pueda llegar a tener control completo sobre nosotros, Él tiene que poseer nuestra voluntad. En Proverbios 23:26, Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él está pidiendo que le rindamos la voluntad. No está pidiendo ni los sentimientos ni los deseos. Él quiere nuestra voluntad. Y aunque la voluntad de Dios para nosotros es la verdad perfecta, Él no nos impone. Su voluntad, Dios nunca nos quita el libre albedrío. Si no le rendimos la voluntad, puede ser que pasemos por alto su plan perfecto para nuestra vida. Pero, ¿qué significa rendir nuestra voluntad a Dios? Significa desear lo que Dios desea en todo y en todo tiempo. Él hace eso, permite que Dios desarrolle su plan perfecto en nuestra vida. Un gran santo de Dios oró, nuestras voluntades son nuestras para hacer las tuyas. Así es que no solamente debemos entregar nuestra voluntad a Dios, debemos creer que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y aquí está uno de mis versículos favoritos. Nada de lo que ocurre en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, es por casualidad. Todo lo que nos sucede es ordenado, permitido por Dios y todas las cosas nos sobrevienen para bien. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La razón por que todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios es porque Dios es soberano. Todas las cosas son para servirle a Dios y Él las hace servir también a sus hijos que lo aman. Tal vez no vemos cómo todas las cosas son para nuestro eterno bien, pero sí podemos saberlo porque Dios lo dice. Debemos recibir todo de la mano de Dios. Para un hijo de Dios que confía en Él, todo proviene de la mano de su Padre, no importa el medio por el cual le llegue. Tal vez dirás, ¿puedo aceptar algo así si ha venido de Dios? Pero no puedo aceptar las cosas que me han sobrevenido como resultado del error de otras personas o de su maldad o de su pecado. ¿Qué de esas cosas? Sabemos que Dios no puede ser el autor de tales cosas como la crueldad o el pecado. Pero la Biblia enseña que nada puede tocar a su Hijo de Dios, a menos que Dios lo desee y lo permita. Y si Dios lo desea o lo permite, lo hace porque sabe que finalmente será una bendición para aquel hijo.
La Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos rodeados de la presencia misma de Dios. Nada nos puede suceder o tocar a menos que Dios lo permita. Y si Él permite que algo nos suceda es porque sabe que es para nuestro bien. Puede haber provenido de hombres malos que intentaron hacernos mal, pero si Dios lo ha permitido, entonces a la hora que nos alcance, será una bendición para nosotros. Veamos, por ejemplo, a José. Qué terrible lo que le hicieron sus hermanos cuando, odiándolo, lo vendieron como esclavo. Sin duda, este fue un gran pecado y sus hermanos solo le deseaban mal, pero Dios lo permitió. Y cuando alcanzó a José, cuando Dios tuvo misericordia de él, ¿verdad? Vemos que realmente todo esto se convirtió en la voluntad de Dios para él. Se transformó en la bendición más grande de toda su vida, aunque él no lo vio así en ese momento. A su tiempo, José vio la mano de bendición de Dios en todo el asunto y dijo a sus hermanos, ahí en Génesis 50:20, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Por eso, seamos agradecidos en todo su trato para con nosotros. Dios nos está enseñando a confiar en Él. La prueba de que estamos confiando en Dios en todas las circunstancias es nuestro agradecimiento. La Biblia dice, 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El secreto del cristiano para una vida feliz, ¿cuál es? Bueno, el secreto de todos nosotros los cristianos para una vida feliz, en pocas palabras, es este: ver a Dios en todas las circunstancias. Siempre en esta vida nos enfrentaremos con dos elecciones. Podemos escoger el caminar por vista o podemos escoger caminar por fe. Caminar por vista significa mirar nuestras circunstancias y vivir según lo que vemos. Caminar por fe significa mirar más allá de las circunstancias y ver la mano de Dios obrando tras cada una de ellas. Tratemos de ilustrar lo que queremos decir. Suponte que estás sentado en una casa con una ventana que se abre a una vista maravillosa de las montañas. Hay dos cosas que puedes hacer. Puedes mirar hacia la ventana y dejar que tu mirada se detenga en el vidrio mismo con todas las fallas e imperfecciones que puedes dejar, que tu mirada pase a través del vidrio y de esa manera contemplar la hermosura de la creación de Dios que hay más allá del vidrio. En cuanto a nosotros, cuando escogemos andar por vista, vemos solo las circunstancias, pero cuando escogemos andar por fe, vemos más allá de las circunstancias y descubrimos a Dios obrando a nuestro favor. La fe no es un sentimiento o emoción. Fe es mi elección voluntaria de creer lo que Dios dice en su palabra. Por fe puedes creer que Dios está en cada circunstancia que te ocurre. Por fe puedes creer que su voluntad es buena y perfecta y lo mejor para ti. No importa cómo se aparentan las cosas. Por fe tú puedes creer que todas las cosas están para servirle a Dios. Por fe puedes agradecerle a Él por todo lo que te sucede. Por fe puedes decir, yo sé que todas las cosas me ayudan para mi eterno bien. Watchman Nee, un autor chino que sufrió mucho por la fe, expresó estos pensamientos. Llegamos a darnos cuenta de que todo el universo en realidad está en sus manos.
Antes era difícil aceptar la idea de que las cosas en el mundo no podían moverse contra su voluntad. Pero ahora sabemos que todo elemento en el universo, sea humano o sobrenatural, está bajo su cuidadosa vigilancia y mando experto. Reconocemos que todas las cosas nos sobrevienen por una orden suya y con su permiso. El alma que se pone bajo la autoridad de Dios es un alma tranquila. En otro tiempo, planificábamos diligentemente, pero hoy confiamos tranquilamente en el Señor. En otro tiempo teníamos mucha idea, planes y ambiciones propios. Ahora juzgamos que la voluntad de Dios es mejor y descansamos en Él. Tremendo poder descubrir estas joyas. Sirviendo al Señor, ganaremos la lucha con Él. Este ha sido el secreto de una vida feliz. Gracias. Que Dios les bendiga. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.